One Story, 67. Miqueas, ¿qué pide el Señor de ti sino que camines humildemente con tu Dios? Miqueas 1, 7. El libro de Isaías comienza con esta declaración, la visión que tuvo Isaías hijo de Amós acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. De manera similar, el libro de Miqueas se abre con la palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en tiempos de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, la visión que tuvo acerca de Samaria y Jerusalén. Ambos profetas eran del reino del sur, Judá, y ambos proclamaron la palabra de Dios principalmente a Judá. Ya que Isaías fue llamado el año en que murió el rey Usías, Miqueas e Isaías fueron contemporáneos. Por eso, a Miqueas se le suele llamar un pequeño Isaías. Miqueas también refleja la situación geopolítica de su tiempo, donde el pueblo ya no confiaba en el Señor, sino en alianzas militares, siguiendo políticas pro-asirias o pro-egipcias. No se daban cuenta de que tras esas potencias vendrían otras, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. En lugar de arrepentirse y volver a Dios, simplemente buscaban cómo escapar de las amenazas inmediatas. Exteriormente, Judá parecía fuerte y próspera, pero la justicia y la rectitud se habían derrumbado. La fe verdadera había desaparecido, y solo quedaban actos externos, religiosos, formales. Es en este contexto que Miqueas proclama, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel. Sus orígenes se remontan a tiempos antiguos, a días de antaño. Esta profecía apunta claramente al nacimiento de Jesucristo, unos 700 años antes de que Él viniera. Pasemos ahora al contenido del libro de Miqueas. Escuchen, pueblos todos. Miqueas comienza con un llamado de atención, escuchen, pueblos todos, presten atención, tierra y todos sus habitantes. Una de las razones por las cuales Dios reprende a su pueblo es porque no escuchan. Una y otra vez, la Escritura nos dice que escuchemos. Y no solo escuchar, sino escuchar con atención. Por la transgresión de Jacob, por los pecados de Israel justo después de este llamado a escuchar, el Señor comienza su reprensión. Proclama juicio. Y deja clara la razón, todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. Así como Nínive era el centro de la maldad asiria, Dios dice, ¿cuál es la transgresión de Jacob? ¿No es acaso Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Así que Dios golpeará a Samaria y también a Jerusalén. Y a lo largo de los capítulos 1 y 2, Dios continúa exponiendo su pecado, proclamando su juicio, y describiendo las devastadoras consecuencias. Ciertamente reuniré a todos ustedes, Jacob después de derramar su dolor, Dios, en su compasión incontenible, una vez más abraza a su pueblo, ciertamente reuniré a todos ustedes, Jacob, ciertamente reuniré al remanente de Israel. Él los guiará de nuevo. Irá delante de ellos. Esconderá de ellos su rostro. Esta estructura, reprensión, juicio, luego misericordia y restauración, se repite a lo largo de los libros proféticos. Ahora Dios se dirige a los líderes del pueblo. Reprende sus actos malvados y dice, entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, en aquel tiempo esconderá de ellos su rostro, por cuanto hicieron lo malo. ¿Y los llamados profetas? Si recibían algo a cambio, anunciaban paz, si no, declaraban guerra. A estos falsos profetas, Dios les dice, por tanto, de ustedes se apartará la visión, la oscuridad cubrirá la adivinación. Serán avergonzados y enmudecerán, porque el Señor no les responderá. Pero en cuanto a mí, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor. Miqueas responde, pero en cuanto a mí, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, de justicia y de fuerza, para declarar a Jacob su transgresión y a Israel su pecado. Miqueas llama nuevamente a los líderes a escuchar. Ellos habían edificado Sión con sangre, Jerusalén con maldad. Juzgaban por soborno, enseñaban por pago y profetizaban por dinero.
Y aún así decían, ¿acaso no está el Señor entre nosotros? Ningún mal nos sobrevendrá. Por eso, a causa de ellos, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo quedará cubierto de matorrales. Vengan, subamos al monte del Señor. Una vez más, el mensaje de Miqueas cambia del juicio a la restauración. En los últimos días, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes, se levantará sobre las colinas, y pueblos acudirán a él. Muchas naciones dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos por sus sendas. Porque la ley saldrá de Sión, y la palabra del Señor, de Jerusalén. No habrá más guerra. Cada uno se sentará bajo su vid y bajo su higuera, y nadie los atemorizará. ¿Por qué? Porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. El Señor reinará sobre ellos desde entonces y para siempre. Las naciones pueden andar cada una en el nombre de su propio Dios, pero el pueblo de Dios andará en el nombre del Señor nuestro Dios por los siglos de los siglos. En aquel día, el día del Señor, Dios reunirá a los cojos, a los desterrados y a los que han sufrido. Los hará un remanente, y de ese remanente, una nación fuerte. Y desde ese momento, el Señor mismo reinará sobre ellos para siempre. El Señor te redimirá de la mano de tus enemigos. Dios declara que su pueblo volverá a Él. Aunque clamen de dolor como una mujer con dolores de parto, por causa de la disciplina de Dios, el Señor dice, hija de Sión, retuércete como mujer en trabajo de parto. Es decir, soporta el sufrimiento. Ellos saldrán de Jerusalén y vivirán en campo abierto. Serán llevados cautivos a Babilonia. Pero precisamente en ese lugar de juicio y sufrimiento, vendrá la salvación. Por su poder, su autoridad, su amor y su gracia, Dios redimirá a su pueblo de manos de sus enemigos. Las naciones se habían reunido para golpear al pueblo de Dios. Vieron la caída de Jerusalén y pensaron que habían vencido por su propia fuerza. Pero no entendieron el propósito ni el plan del Señor. Cuando llegue el tiempo de Dios, aquellos que golpearon al pueblo de Dios caerán. Y los que habían caído, Jerusalén y el pueblo de Dios, se levantarán nuevamente, con la fuerza que viene del Señor. Él será nuestra paz. Como en los demás libros proféticos, la restauración prometida del caído reino del norte de Israel y del pronto a caer reino del sur de Judá no se trata de reconstruir una nación terrenal. Dios no está estableciendo otro reino más en esta tierra. Más bien, está llamando de vuelta a su pueblo, reuniéndolo, fortaleciéndolo, y a través de Jesucristo, estableciendo un reino eterno. Es un reino en el que, aun estando en la tierra, comenzamos a caminar en paz, gracias a una relación restaurada con Dios. Y un día, en la plenitud de ese reino, caminaremos con Él para siempre. Por eso la Escritura dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos antiguos, a días de eternidad. Esta profecía da forma y sustancia a las promesas anteriores sobre la venida del Mesías. El pueblo de Dios soportará la temporada de juicio hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Después de eso, un remanente regresará. Y desde ese día, ya no dependerán de nada más, ni alianzas extranjeras, ni su propia fuerza, ni ídolos. Vivirán por la fuerza del Señor y en la majestad del nombre del Señor su Dios. Su influencia llegará hasta los confines de la tierra. Y el que nacerá en Belén, Él será nuestra paz. Él protegerá al pueblo de Dios, incluso de los asirios. Él será su libertador. El remanente de Jacob. Los que regresen por la mano de Dios, el remanente de Jacob, serán como el rocío del Señor, como lluvia sobre la hierba. Ya no dependerán del ser humano. Ya no buscarán la ayuda de las personas. Serán como un león entre los rebaños, fuertes e imparables. En ese día,
El Señor mismo peleará por su pueblo. Destruirá sus caballos de guerra y carros de combate. Derribará sus fortalezas y ciudades amuralladas. Dios eliminará la hechicería y los adivinos. Destruirá los ídolos y las piedras sagradas para que su pueblo no se incline más ante nada hecho por manos humanas. Y a aquellas naciones que no escuchen, que persistan en su rebeldía, Él les aplicará su venganza con ira y furor. Escuchen la palabra del Señor. Una vez más, Dios llama a su pueblo a escuchar. Por medio del profeta Miqueas, dice, escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu causa ante los montes, que oigan las colinas tu voz. El Señor está pidiendo a su pueblo que escuche su queja, pueblo mío, ¿qué te he hecho, en qué te he molestado? Respóndeme. Dios les recuerda, yo te saqué de Egipto y te redimí de la tierra de esclavitud. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón y Miriam. Recuerda lo que tramó Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balaam, hijo de Bie. Recuerda tu viaje desde Sittim hasta Gilgal, para que reconozcas los justos hechos del Señor. Sí. Cuando apartamos los ojos del mundo y dejamos de intentar satisfacer nuestros deseos pecaminosos, y cuando reflexionamos en silencio sobre cómo el Señor nos ha guiado y lo que ha hecho por nosotros, solo podemos responder con gratitud por su bondad, su misericordia y su justicia. ¿Qué exige el Señor de ti? Ahora, Dios deja en claro lo que realmente desea de su pueblo. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año, se agradará el Señor con miles de carneros, con 10,000 ríos de aceite. ¿Ofreceré a mi primogénito por mi rebelión, al fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué exige el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, y caminar humildemente con tu Dios. Lo que Dios desea verdaderamente de su pueblo no son sacrificios interminables, ni ofrendas acumuladas en años de travesía por el desierto, ni siquiera a nuestro primogénito, ni a nosotros mismos. Lo que Él desea es nuestro corazón sincero. Que nos aferremos a su palabra, que lo amemos, y que caminemos humildemente con Él. El temor del Señor es sabiduría. Una vez más, Dios señala el pecado de su pueblo. No temieron al Señor. Como no lo amaban ni lo reverenciaban, se corrompieron y se rebelaron. Una vara de disciplina fue preparada para ellos. Necesitaban reconocer quién había decretado ese juicio. Habían acumulado maldad, riquezas obtenidas con injusticia, balanzas deshonestas y prácticas engañosas. Sus bocas estaban llenas de mentiras, y sus hogares, de violencia. Así que Dios los hirió y los dejó desolados por causa de su pecado. Comerían, pero no quedarían satisfechos. Guardarían, pero todo sería arrebatado por la espada. Sembrarían, pero no cosecharían, exprimirían aceitunas, pero no usarían el aceite, pisarían uvas, pero no beberían el vino. ¿Por qué? Porque siguieron los decretos de Omrí y todas las prácticas de la casa de Acab. Por eso, Dios los convertiría en una desolación y traería sobre ellos vergüenza. Trabajan el mal con ambas manos. Dios continúa exponiendo el pecado de su pueblo. Busca el primer higo maduro, pero no encuentra ninguno. Los justos han desaparecido de la tierra. No hay nadie recto. Todos acechan para derramar sangre. Hacen el mal con ambas manos. Sus líderes aceptan sobornos. Los poderosos persiguen deseos malvados. Todos colaboran en la corrupción. No hay quien busque la justicia ni la verdad. Nadie teme a Dios. Nadie ama a su prójimo. El hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y cuando se multiplica la maldad, el amor se enfría. Pero yo miraré al Señor. Los que permanecen, los salvos, los llamados por Dios. Vuelven sus ojos hacia Él en medio del juicio y el sufrimiento.
No intentan vencer el dolor con medios del mundo. Reconocen que la raíz de su sufrimiento es su propio pecado. Se arrepienten, buscan restauración y habitan en Dios como su pueblo. Dicen: pero yo esperaré en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caí, me levantaré, aunque habite en tinieblas, el Señor será mi luz. Soportaré la ira del Señor, porque pequé contra Él, hasta que defienda mi causa y haga justicia por mí. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Entonces mi enemiga lo verá y quedará avergonzada, ella que me decía: ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la verán caída, será pisoteada como lodo en las calles. Él volverá a compadecerse de nosotros. Debemos recordar el tiempo en que fue escrito el libro de Miqueas. Fue durante los reinados de los reyes de Judá. Jotam, quien hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero el pueblo persistía en sus prácticas corruptas. Acaz, quien en su tiempo de angustia fue aún más infiel al Señor, ofreciendo sacrificios a los dioses de Damasco y cerrando las puertas del templo, y finalmente Ezequías, un rey que temió al Señor, y cuyo reinado experimentó tanto el juicio como la misericordia de Dios. Fue en ese tiempo cuando Dios, a través de Miqueas, señaló los pecados de su pueblo, declaró su juicio y reveló su plan soberano de salvación. Ahora, el profeta Miqueas clama por la misericordia de Dios. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que habita solitario en el bosque, en los fértiles pastizales. Que se alimenten en Basán y Galaad, como en los días antiguos. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades. Arrojarás todos nuestros pecados a lo profundo del mar. Mostrarás fidelidad a Jacob, y amor a Abraham, como juraste a nuestros antepasados en tiempos antiguos. Lo que Dios desea no son miles de carneros ni ríos de aceite. No desea nuestros gestos grandiosos ni nuestros sacrificios. Lo que Él desea es caminar con su pueblo. Desea habitar con sus hijos, aunque sean pecadores. Esta es la historia de su amor. La historia de su pasión. Y esa historia continúa.